Este es el comienzo de la gran sincronización astral cumplida. Acá vas a poder ver cómo predije con exactitud el momento en que el mundo declaró la guerra contra el coronavirus. Desde hace un año anticipé que la gran conjunción entre Júpiter, Saturno y Plutón en 2020 iba a revivir la narrativa del 2001, pero sobrecargada. En ese momento ocurrió la gran oposición en el sur de la Vía Láctea, pero ahora ocurre la gran conjunción histórica al norte. Y dije que cuando Marte atravesara los 3 planetas iba a ser mi predicción más importante hasta el momento, porque iba a ser una declaración de guerra con gobierno mundial, especialmente desde el 13-3 hasta el 31-3. Y dicho y hecho, en la mitad de marzo los gobiernos más poderosos se sincronizaron para poner una cuarentena mundial, declararon guerra contra la pandemia y terminaron anunciando que era el nuevo 9/11 en referencia a los ataques del 2001. Y todo esto lo pude predecir no porque sea un profeta iluminado o que crea que las estrellas están causando todo esto, sino porque aunque estudié la astrología lo suficiente como para notar que los ciclos astrales ejercen cierta influencia sobre los ciclos energéticos de la humanidad, en realidad ya muchos saben que los gobernantes del mundo son formados en sociedades ocultistas, pero lo que la mayoría no saben es que la base del conocimiento que reciben es la magia astral, basada en rituales de sincronización astrológica, y la gran conjunción histórica que no ocurre desde tiempos de la Revolución Francesa básicamente involucra a Júpiter, que simboliza fortuna, Saturno, que es poder, Plutón, que es transformación por fuego y enemigo invisible, y los tres se juntan durante todo 2020 en el 10º signo del gobierno y luego pasan al signo de la sociedad. Por eso tenemos una gigantesca transformación de fortuna y poder en el gobierno y la sociedad con un enemigo invisible. Y si te resulta difícil de creer porque te convencieron de que los planetas son piedras dando vuelta en el vacío, ya es conocimiento común que los fundadores de la NASA eran ocultistas que realizaban rituales astrológicos para canalizar energías astrales. Trump es un admitido cabalista. El movimiento político judío Chabad informa en su propia web que su tradición incluye astrología, y en mi país, Argentina, el expresidente recurrió a astrólogos para que limpien la energía de la Casa de Gobierno, y la actual vicepresidenta se ha comparado con los arquitectos egipcios, que es de donde deriva la magia astral. Incluso el fundador del ocultismo moderno fue un militar encargado de operaciones psicológicas y ha escrito admisiones del uso de los medios masivos para programar el comportamiento de la población. De hecho, en Internet hay canales enteros que muestran cómo las películas están llenas de programación predictiva ocultista. Y yo, como ya he ejemplificado en numerosos videos, la forma más simple de esta práctica se basa en ceremonias que reflejan en el plano humano lo que simbolizan las alineaciones planetarias, especialmente en fechas de números dobles, ya que estos son considerados maestros en la numerología. En astrología, los signos de las constelaciones son equivalentes a las horas del reloj cósmico de Dios. Y los planetas son como las agujas indicando los cambios energéticos, como el Sol marca las horas del día o las estaciones del año. Pero los astros marcan los tiempos astrales, y los ocultistas usan esto para controlar a las masas. Sin embargo, cada persona al nacer recibe su propio reloj astral que conecta su cuerpo físico con su cuerpo espiritual, y así todos estamos conectados al gran reloj mundial de Dios, y vos también podés mover las agujas y juntos podemos cambiar la hora. Y si te resulta difícil de creer, pensá que es más posible, que hay un virus invisible por todos lados matando a millones cuando los mismos gobernantes no respetan las reglas que ponen, o que hay energías astrales invisibles conectándonos a todos y que los gobernantes se unieron juntos con la gran conjunción para evitar que la gente se despierte y actúe. Muy bien, sin más, vamos a ver en detalle astral el cruce de Marte a través de la gran conjunción y cómo la política está súper sincronizada astrológicamente. Luego vamos a ver cómo continúa el caos social. Vamos a hacer una nueva predicción hasta fin de año con la gran conjunción final y vamos a terminar proyectando una nueva sincronización astral. Así que comencemos. Ahora vamos a ver del 13-3 al 31-3-2020 en detalle cada una de las fechas de fin de marzo. Primero, como ya expliqué en el video anterior, el 13-3 Estados Unidos declaró el estado de emergencia, y después el 18 y 19-3, una fecha que ya había anticipado hace un año, ya que Marte, el astro de la guerra, comenzaba a atravesar toda la gran conjunción en cuyo centro se encontraba Plutón, que como indiqué hace un año representa lo invisible, como en la mitología. Esto en el signo del gobierno, y exactamente en esos días, tanto Trump como en mi país declararon la guerra contra el enemigo
invisible. Y en Argentina se declaró la cuarentena obligatoria, así que tenemos en el cielo Júpiter que señala expansión, Saturno control, Plutón invisibilidad y Marte guerra en el signo del gobierno, opuesto al signo del hogar, y acá en la Tierra los gobiernos expanden su control ordenando a la gente que se quede en su casa y declaran guerra contra lo invisible. Más claro, imposible. Y todo esto en el mes de marzo, justamente nombrado tras Marte, el dios de la guerra, mientras ocurre el cambio de estación, que esta vez fue más días antes de lo normal, como no ocurría hace un siglo, y Trump luego dijo que el coronavirus traería más muertes que la Primera Guerra Mundial hace un siglo. ¿Coincidencia o sincronización astral? Este ejemplo solo demuestra cómo las operaciones políticas son simplemente sincronizaciones astrológicas para aprovechar las influencias psicoemocionales de la población y dirigir más fácilmente sus acciones. Por eso es que lo llamo una gran ficción astral. Pero aunque esto ya es lo suficientemente claro, igual vamos a ver en detalle el resto de las fechas que anticipen el cruce de Marte por la gran conjunción. Luego el 22-3 Saturno, el astro de control, llega al signo de las redes sociales y en Argentina se anuncian detenciones masivas por violar la cuarentena, al mismo tiempo que Marte de guerra llega a Plutón, el enemigo invisible. Trump anuncia un medicamento contra el coronavirus. Y como anticipé, comenzaron las censuras masivas contra todo el que contradiga al gobierno. De hecho, a mí me borraron numerosos videos donde mostraba compilaciones de médicos y políticos que mostraban evidencias contra la cuarentena. Y este día es muy importante porque Saturno llegó al grado 0 de Acuario, el punto donde va a ser la gran conjunción final en diciembre. O sea que esto fue el inicio de lo que va a llegar al clímax de fin de año. El 24-3 era muy importante porque estaba en el centro del cruce de Marte y hubo una luna nueva que indica el nuevo mes lunar de nuevo inicio. En conjunción con Quirón, el astro de la sanación, en Aries, el signo del líder guerrero, que inicia el ciclo astral y que justamente es regido por el planeta Marte, que estaba cruzando la conjunción. Y ese día el gobierno ingresa el nuevo código para que los doctores registren cualquier fallecido como muerte por coronavirus y los números de la pandemia comienzan a inflarse. Trump dice que ha comenzado a ganar la guerra. Bill Gates hace la famosa conferencia donde anticipa un certificado de vacunación digital para poder circular. Surge la noticia de muchos doctores que se oponen a la cuarentena del gobierno. Se publica la iniciativa por una colaboración masiva para una vacuna mundial llamado el nuevo Proyecto Manhattan, en referencia al proyecto que creó la bomba nuclear, que como indiqué hace más de un año iba a ser parte de la narrativa porque las bombas nucleares se hacen con plutonio, que fue nombrado por el planeta Plutón. Finalmente, los últimos 3 días del cruce de Marte anticipé que iban a ser la consolidación de este gran cambio. El 29-3 comenzaba a ocurrir la primera conjunción entre Plutón, que como ya vimos es el enemigo invisible, pero también señala crisis, y Júpiter que agranda todo. Y ese día, en el Reino Unido se anuncia cuarentena por meses, en Estados Unidos se crea la fuerza contra el coronavirus, Trump anuncia que en la siguiente semana iba a ser el pico de las muertes y advierten del récord de desempleo desde el 2008. Exactamente lo que vinimos anticipando desde la astrología porque el 2008 fue la última vez que Júpiter y Plutón se unieron. Así que ahora completan ese ciclo. Al mismo tiempo, Argentina consolida la primera extensión de la cuarentena, se convierte en una de las peores economías endeudándose por la pandemia y hay cacerolazos populares contra los políticos para que se reduzcan los sueldos, comenzando a repetir el escenario del 2001, exactamente como anticipé hace un año, ya que en el 2001 ocurrió la gran oposición a Plutón y ahora se completa ese ciclo. Y el 31-3, cuando Marte de guerra terminó su paso por la gran conjunción y se unió a Saturno, que también simboliza muerte y máquina, ambos en el signo de las redes sociales, y dije que sería una máquina de guerra y muerte contra la sociedad. Y Trump anunció que comenzaban las semanas más dolorosas con más muertos, además de que los gobiernos se dieron definitivamente poderes especiales para forzar el distanciamiento social y el uso de máscaras obligatorias. Y como anticipé exactamente a partir de este momento, estiraron la cuarentena una y otra vez con cualquier excusa, con tal de aprovechar toda la gran conjunción hasta diciembre. Mucha gente está sorprendida y confundida, pero los que siguen toda esta serie ya saben de qué se trata. Y encima de todas estas sincronizaciones astrales, esto fue en el mes de hebreo de Adar,
que en la tradición cabalística es el mes de la suerte astrológica. Muy bien, esto fue el fin de marzo cumplido, así que ahora vamos a ver cómo la ficción astral que se estableció en ese momento continuó, y luego vamos a ver cómo termina. Finalmente, la otra fecha importante que anticipé fue el 4 del 4, ya que como he demostrado los eventos principales ocurren principalmente en números dobles, que es parte básica de la magia astral, y porque encima Júpiter y Plutón completaban su conjunción de manera exacta, o sea que la expansión de la crisis llegaba a su primer pico, y dicho y hecho, en los siguientes 2 días el gobierno argentino despidió a varios políticos tras un escándalo de compras a sobreprecios por la pandemia, exactamente haciendo eco de la crisis del 2001, cuando las protestas con cacerolazo terminaron con la renuncia del presidente. Y el gobierno de Estados Unidos dijo que la pandemia era el nuevo 9/11, haciendo referencia a los ataques del 2001. Entonces, con todo esto podemos ver claramente que, como dije hace un año, la gran conjunción ha comenzado una gran sincronización astral que retorna al 2001 sobrecargado, y dije que como en aquel momento la alineación fue al sur de la Vía Láctea y ahora lo es al norte, o sea, en el lado opuesto, este nuevo evento iba a traer una inversión, y por ello dije exactamente que iba a ser de prevención, y justamente tenemos a todo el mundo sincronizado para prevenir una enfermedad. Además dije que el gran protagonista astral es justo la constelación que está justo en el norte de la Vía Láctea, Ofiuco, el portador de la serpiente que representa el arte de curar, y pasamos del 2001 con una guerra para matar al 2020 con una guerra para curar. ¿Coincidencia o ficción astral? Ahora vamos a ver cómo sigue la sincronización que se completará a fin de año e inicio del 2021. Por empezar, al inicio de abril, a los pocos días de la primera conjunción exacta entre Júpiter y Plutón, que no solo simboliza el plutonio nuclear, sino que también representa destrucción por fuego, se reportó que los fuegos forestales se acercaban a las plantas nucleares de Chernobyl, elevando la radiación, famosa por su pasado desastre nuclear que recientemente fue devuelto a la mente de la gente con una serie internacional. O sea que tenemos a la gente del mundo siendo condicionada para la interrupción de la vida normal mientras se sigue alimentando el miedo por una guerra y catástrofe nuclear. Luego, a mediados de abril, comenzó la etapa del caos social que anticipé que iba a traer Marte de guerra tras dejar la conjunción y cruzar el signo de la red social, y desde abril surgieron los numerosos políticos denunciando la manipulación de los números de muerte por coronavirus, motines y liberaciones de presos por la pandemia, siguiendo protestas mundiales en contra de la cuarentena, con Trump diciendo a los manifestantes que liberen la ciudad, haciendo eco de la independencia norteamericana del 1700, ya que, como ya expliqué, Plutón está completando su órbita y retornando por primera vez al mismo lugar de aquel entonces. Y por si fuera poco, cuando fue cuestionado el gobernante de la ciudad con protestas acerca de Trump diciendo que la liberen, este respondió: no nos sorprende, vos podés escribir este guión. Nosotros vivimos para esta película. Vas a ver más de esto. Donald Trump tweeted that states needed to be liberated, as I'm sure you see. Guys, none of this surprises us. You can write this script. We've lived through this movie. I imagine you'll see a lot more of that. You can write this script. We've lived through this movie. You can write this script. We've lived through this movie. O sea, el que no entiende de sincronización astrológica no sabe qué quiso decir. Pero vos ahora sabés que la política es una ficción astral. Y a finales de abril comenzó la temporada de retrogradación de los planetas, donde parecen retroceder en el cielo, y como había indicado hace un año, esto iba a señalar el retroceso, la repetición y la revisión de todo lo traído con la conjunción, y dicho y hecho, el 25, justo cuando Plutón retrocede, se hace viral el primer político italiano que denuncia la corrupción detrás de la pandemia, que sería imitado por otros hasta llegar al gobierno africano, que dijo que las pruebas de coronavirus dieron positivo en cabras y papayas. Mayo comienza su sincronización el 5-5. Esta fecha no la predije literalmente, pero no es sorpresa para los que siguen esta serie, ya que es lo que vengo ejemplificando desde hace un año. En ese día los nodos lunares del destino cambian del signo y se alinean exactamente con la Vía Láctea y comienzan a acercarse al Sol, la Luna y los nodos lunares de la carta natal astrológica de Trump, que los tienen en los signos de Sagitario y Géminis. Los ejes de la Vía Láctea, que como ya ejemplifiqué, son parte del código 911, porque uno es el signo 9 y el símbolo del otro es el
es como un 11. Y en ese momento finalmente Trump mismo dijo que la pandemia es peor que la caída de las torres del 2001, que fue un 9-11, potenciando la sincronización astral. A mediados de mayo, el periodo de retroceso continuó con Saturno y Júpiter en 15-15 y justo Trump anunció el proyecto para acelerar una vacuna llamado Operación Warp Speed, en español velocidad de la luz. ¿Y por qué esto es una sincronización astral? Porque Warp Speed es el nombre dado al viaje hiperespacial en la famosa Star Trek, donde la velocidad de la luz los transporta a través de un túnel dimensional, y justamente ya expliqué que los nodos del destino en la Vía Láctea astrológicamente simbolizan la energía de agujeros negros y blancos en los extremos de los hipotéticos túneles del hiperespacio. Es más, hace un año expliqué esto cuando los nodos se alinearon a Saturno y Plutón durante el fuego de Notre Dame, cuando anunciaron la supuesta primera foto en la historia de un agujero negro. Y por si fuera poco, en el primer video de la Gran Conjunción en marzo del 2009, dije que este año iba a ser como una puerta dimensional y luego hasta llegar a ejemplificarlo con la clásica imagen del túnel hiperespacial. Y aquí estamos, en 2020, con Operación Warp Speed. Y ahora, mientras termino este video, la gota que rebalsa el vaso, mientras la gran conjunción entra en retroceso y los nodos lunares están invertidos, el nodo norte está en el sur de la Vía Láctea, pero el nodo sur en el norte de la Vía Láctea, se hace viral la noticia de que supuestamente se descubrió un supuesto universo paralelo en el que el tiempo va al revés y está de cabeza. Parece un chiste, pero sí. Si esto no te deja claro que es toda una gran ficción astral, ya no sé qué decirte. Honestamente, mientras más acierto estas predicciones, más me hace sentir como si yo fuera el que está escribiendo toda esta historia mundial. A veces no sé si estoy tan sincronizado con la gran conjunción que estoy canalizando y proyectando en el astral. Vamos a hacer una nueva predicción y luego vamos a sincronizarnos con una nueva ficción astral. Por empezar, justo cuando subo este video y como vimos la gran conjunción comienza su retroceso, que tras repetición y reajustes surge la noticia de que en China hay una supuesta segunda ola de coronavirus, surgen movimientos políticos en contra de la nueva normalidad y Trump firma una orden contra la censura, deshaciendo la censura de Saturno en Acuario, imitando a los planetas en retroceso. Y mientras los nodos entran en el signo de los gemelos, hay destrozos en la ciudad llamada Gemela por el asesinato de un llamado gemelo de una estrella de básquet, lleno de gente que muestra indicios de que todo estuvo preparado. Así que ya tenemos la primera señal de que viene la ficción astral 2020 parte 2 y va a ser muy similar al año pasado pero sobrecargado, cuando justo después del fuego de Notre Dame fue el periodo de retroceso hasta septiembre, cuando volvieron a avanzar a toda velocidad con los incendios mundiales, las protestas, los atentados hasta el inicio del 2020, cuando comenzó la primera etapa de la gran conjunción y estalló la pandemia. Este mismo ritmo se viene de la mitad del 2020 al 2021, pero recargado a la 10ª potencia. Además, por los próximos par de meses los planetas rápidos pasan por el signo del hogar y el opuesto a la gran conjunción en el signo del gobierno, aumentando al máximo la tensión de la gente y la cuarentena, al mismo tiempo que los astros cruzan muchos planetas principales de la carta astral natal de Argentina y el presidente de Estados Unidos sincronizando estos dos países que claramente retornan juntos al 2001, como ya lo anticipé. Ahora, los primeros 3 días de junio, Venus, el astro de los valores en retroceso, se une al Sol y completa el pentagrama invertido que comenzó en el 2012 en el sur de la Vía Láctea, llamada la puerta plateada, donde las energías descienden desde lo espiritual hacia lo material, y en esa misma área, el 6-6, hay un eclipse lunar que cruza todo Oriente. El pentagrama invertido que se cumple el 3-6 era llamada la pezuña del diablo y ha sido usado en la magia negra para justamente invocar las energías espirituales de Satanás, pero también se dice que cuando la última punta se cierra, el diablo es exorcizado. Así que por toda esta simbología y numerología 666,
justo con la gran conjunción con Plutón, que en la mitología era el dios del infierno, lo más seguro es que en el escenario político se juegue la carta del anticristo, y todo el mes Marte de acción está en Piscis, el signo de la profundidad espiritual, así que va a haber una gran guerra espiritual. Y el resto del año hay muchas fechas que voy a dejar para la próxima predicción astral, pero ahora te voy a adelantar el capítulo final. Para el 10-10 la gran conjunción termina de salir de retroceso y vuelve a avanzar a toda marcha, así que toda la energía acumulada se libera de golpe y se viene la ficción astral parte 3, el gran final. De ahí en más, los cambios de los últimos 3 meses del 2020 van a ser tan grandes, tan rápidos y tan fuertes que literalmente va a ser como el gran final de una película, un apocalipsis zombie en medio de una guerra mundial de facciones y ejércitos, con figuras mundiales rebelándose contra el orden mundial como jamás visto. Muchos ya no van a entender qué es real y qué no, y todo esto a velocidad total, acelerando la sincronización cada vez más rápido, directo hacia el clímax de fin de año. Así como el primer 9/11 en 2001 fue un evento visto en todo el mundo pero ocurrió en un solo lugar, fue la preparación para el nuevo 9/11, que sí ocurrió en todo el mundo. La cuarentena fue el inicio de la sincronización astral porque el mundo se detuvo por un momento y la imagen de calles desoladas, la gente con máscaras y la palabra coronavirus quedó grabada permanentemente en la mente de toda la humanidad. Y este solo evento va a partir de ahora revelar una serie de sincronizaciones tras otras hasta el final. Y en diciembre la sincronización astral va a ser tan grande que es una puerta en el tiempo a la que ya cruzamos astralmente y a través de la que nuestros espíritus ya están recibiendo y enviando información. Así que no va a haber otra opción que el despertar y ver que los gobernantes son solo actores que siguen los astros como el guión de la gran ficción astral, o que son simplemente marionetas dirigidas por las influencias de los planetas. Pero sí o sí, ahora podemos ver los hilos detrás del telón. Mientras que en el mundo físico va a parecer que el sistema está fallando como un error de computación, muchos por un momento van a sentirse como un pez que pudo ver fuera del agua, como si por un momento pudieran ver que en el astral todo está sincronizado. Van a ver que podemos cargar y descargar información más allá del tiempo, de mente a mente y de corazón a corazón, y que cuando muchos sincronizan su astral en una misma voluntad, pueden dirigir el tiempo. Y eso va a traer el fin del 2020 y el comienzo del 2021. Nos vemos del otro lado de la gran conjunción, donde vamos a decir: yo soy astral.